Estamos con Enrique González, que es un agente de la Fundación Antidopaje del Ciclismo y amablemente nos ha abierto las puertas de su casa en El Rollo. Hola, Enrique. Hola, buenas Bueno, en tardes. primer lugar, gracias por abrirnos las puertas de tu casa y me parece muy interesante porque es un aspecto del deporte que no nos paramos muchas veces a pensar, que se os ve quizá de una manera un poco negativa a esta gente que realiza esos controles antidopaje que son tan importantes para que el deporte sea precisamente un deporte limpio. ¿Cómo llega Enrique González a ser un miembro, un agente de la UCI o de esta fundación? Bueno, yo llevo relacionado con el ciclismo toda mi vida. Yo fui corredor ciclista sin grandes resultados en mi época, cuando, bueno, pues con mis 13, 14 años, llegué a correr carreras con Indurain, con todos aquellos, pero bueno, aquellos salíamos juntos, pero ellos llegaban y yo no llegaba, claro, era otro nivel. Y desde el momento en el que dejé de participar en la parte activa del ciclismo, empecé a colaborar como comisario, pues por estar en el ciclismo. Y poco a poco vas haciendo tus cursos de promoción, y en el año 98, después de pasar por todas las categorías nacionales, llegué a aprobar el curso de comisario internacional de la Unión Ciclista Internacional, que viene a ser lo que es, pues sí que parecemos una analogía, un árbitro de Champions League en fútbol, para que hagáis esa idea. Y a partir de ahí yo he trabajado muchísimo como comisario internacional de ciclismo, como árbitro de carrera en alguna manera, pero como todos sabemos, por desgracia, una época malísima en el ciclismo con el dopaje. Y en aquella época, a la gente que estábamos trabajando como comisarios en la Unión Ciclista Internacional, algunos de nosotros nos propusieron participar en el asunto antidopaje, en los controles antidopaje. Y una cosa lleva a la otra, y he trabajado mucho tiempo en el asunto antidopaje, y ahora puedo decir que casi es una dedicación casi exclusiva al tema antidopaje en vez del tema comisario en sí mismo. Cuando hablamos de ciclismo, en el argot se suele conocer como vampiros, entre comillas, Sí, sí, a sí. agentes como tú, que quizás es Sí. un poco despectivo, ¿no? No, 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 yo no me lo tomo mal. Yo soy el vampiro jefe en este caso. Yo he estado en todos los fregados, esos gordos de tal. Y cuando hablan de vampiros, bueno, la verdad es que hay veces yo hasta me presento así, ¿no? O sea, cuando hablo con algún corredor o llamas a alguien al teléfono tal, oye, ¿quién es? Oye, mira, soy Enrique, el vampiro, y ya está, ¿no? Yo qué sé. Es una cosa, no, la verdad que no se dice en un sentido, no es peyorativo, ¿eh? La verdad es que no. Nosotros nunca lo hemos tomado así, ninguno de nosotros. Y con los deportistas la relación es buena, y cuando se dirigen a nosotros en esos términos es de una manera cordial y agradable, no hay mayor problema. Habrá alguno de los espectadores que nos esté viendo que diga, pero exactamente qué función hace, qué labor hace un agente antidopaje. Cuéntanos. Sí, bueno, la labor fundamental que llevamos a cabo tenemos controles dentro y fuera de la competición. Entonces, cuando estamos en carrera, pues por ejemplo, estos años se están haciendo en las grandes vueltas, en un Tour de Francia, una vuelta, un Giro de Italia o una Vuelta a España, se pueden hacer a lo largo de 21 días de carrera cerca de 700 controles antidopaje. 700 controles antidopaje son 700 tomas de muestra, de sangre y de orina. Entonces esta toma de muestra se distribuye inmediatamente después de la carrera. Hay un número fijo de controles inmediatamente después de cada etapa, normalmente el ganador de la etapa, el líder de la etapa y otros corredores elegidos o de controles dirigidos se pasan control antidoping. Y a esta gente se le hace control de sangre, de orina, de lo que toque. Y después, en la propia carrera, muchas veces en los hoteles por la noche, por sorpresa, en los hoteles de madrugada, por sorpresa, siempre por sorpresa, se hacen más controles adicionales para, sobre todo, en función de los datos que hay de controles previos, la gente que ya es, pues eso, hay cierto nivel de sospecha, o resultados sorprendentes, o un historial un poquillo complicado, a esta gente, claro, se le insiste más que se insiste a otro. Hay un departamento de inteligencia, suena un poco todo esto marciano y suena un poco todo un plan. Parece que es la CIA, pero bueno, pues un poco así, ¿no? Hoy en día nuestro departamento, la Fundación Antidopaje del Ciclismo, sabe de los ciclistas casi más que ellos, porque hay unos historiales muy importantes de pruebas de muchos años, esos resultados de otras pruebas antidopaje se contrastan con los resultados deportivos, con las compañías que tengan, con los entrenadores que hayan podido estar relacionados con ellos, con los médicos que están relacionados, y ahí hay una red de información enorme. Hay gente especializada. Por ejemplo, en nuestro departamento hay 3 personas trabajando exclusivamente en la información que proceden de la Interpol. O sea, esto está en descendencia de la Interpol y trabajan ahí.
Y en función de toda esta serie de datos se planifican los controles tanto para las carreras como para fuera de las carreras. Se ha estrechado mucho el cerco ahora Sin con ninguna el duda. carnet biológico, creo que se Sí, llama. pasaporte biológico. Pasaporte biológico. Sí, no, se ha estrechado tremendamente, es tremendo. Sí. Es más limpio ahora el ciclismo que hace unos años, que hablabas tú antes, hubo una temporada cuando Ulrich, Armstrong, toda esta gente, que si vemos la clasificación del Tour de aquellos años, al final, poco a poco han ido saliendo casos de dopaje. Sí, mira, la gran diferencia del ciclismo con aquellos años hoy en día es que antes, para ser ciclista en aquella época, que me estás haciendo de Ulrich, Armstrong, no sé qué, cualquier muchacho que quisiera ser ciclista casi tenía la obligación de doparse. O sea, era casi obligatorio. Sin doparse no había resultados. Y como tú me dices, ves la clasificación de los 10 primeros de un Tour de Francia y los 10 han estado involucrados en casos de dopaje. Eso es evidente. Hoy en día habrá gente que se dope, como habrá gente que siga yendo por las autopistas a 180 por hora, a pesar de que haya radares. Pero hoy en día la gran diferencia del ciclismo con lo anterior es que para ser ciclista no es obligatorio doparse. Más bien al contrario. Es obligatorio no doparse. ¿Por qué? Pues porque la percepción ha cambiado muchísimo. O sea, el ciclismo ha puesto muchísimo de su parte. No como otros, no me gusta compararme con otros deportes. Pero la realidad es que en el ciclismo, si algo hacemos mal durante los años, es no enseñar verdaderamente cómo hemos luchado contra esto, ¿no? Sí, es que es desconocido. Sí, es muy desconocido, ¿no? Y es un poco decepcionante para nosotros, porque no sé si esto el gran público no lo sabe, pero por ejemplo los ciclistas, de todas las carreras internacionales del mundo, se deduce un 2% del dinero de los premios para pagar los controles antidopaje. Los propios deportistas dicen, no, a mí quíteme dinero de mis premios para pagar los controles que me van a hacer a mí y que me van a hacer andar menos o que me van a hacer ganar menos. O sea, fijaros hasta qué punto ha llegado esto, ¿no? Un equipo profesional del nivel de Movistar en España o estos equipos grandes, estos equipos están gastando cerca de 200.000 euros anuales en financiar los controles antidopaje de la Fundación Antidopaje del Ciclismo. O sea, los propios equipos no quieren que haya este tipo de cosas que por supuesto hubo en aquella época tan fea, ¿no? Sí, y hombre, después estoy seguro que me vas a preguntar por el caso de Froome o por el caso de otro o demás. Y bueno, pues siempre habrá alguno que dé positivo por alguna razón o por la otra, pues porque todos somos humanos, todos tenemos compañías distintas y cada uno sabe lo que se hace en su casa. Pero la gran diferencia hoy en día es que a nivel general, hoy en día para ser ciclista no hace falta doparse. ¿Que habrá gente que se dope? Por supuesto. Como habrá gente, que te decía antes, que siga yendo a 180 por las autovías a pesar de los radares. Precisamente, ya que sacas el tema, estuviste en el control famoso de Alberto Contador con el chuletón, que dio un picogramo, ¿no? De Bueno, sí, esto es pasado. No lo recuerdo. Y ahora el caso ha salido de pasado. Froome, que también es por salbutamol, para que la gente lo entienda, es el típico inhalador que abre los bronquios, dio una sustancia superior a la permitida. ¿Qué opinión tiene? Pues es difícil formarse una opinión, sinceramente, es muy difícil formarse una opinión, porque lo que sí que es cierto es que hay una diferencia muy importante entre unos controles y otros. El control de Froome, sin intentar defenderle ni mucho menos, ni defender, no sé lo que ha pasado ahí, nadie lo sabe y por eso están investigando las instituciones que deben hacerlo, el control de Froome se debe a una cantidad excesiva de un medicamento, no olvidemos, un medicamento que lo toma mucha gente. Yo personalmente lo tomo porque tengo problemas de asma, o quizá tú o cualquiera, sí, ¿no? Es un medicamento muy, muy básico, ¿no? Y el problema que ha sido es que hay una dosis superior a la legalmente permitida para los deportistas. ¿Cómo ha llegado, cómo se ha encontrado esa cantidad en ese organismo? Pues es lo que se está dilucidando. Pero eso no tiene nada que ver con otro tipo de controles donde lo que se encuentran son sustancias que están absolutamente prohibidas en un deportista, como el famoso salbutamol, o como la EPO, o como cualquier tipo de... No, perdón, te he dicho salbutamol, el clenbuterol. El clenbuterol, o como EPO, como sustancias que por su mera presencia suponen una prueba evidente de dopaje. Sin embargo, el control de Froome es una sustancia que está permitida tomarla sin tener ni que pedir autorización, no sé, ni que pedir, solo únicamente cuando este deportista llega a hacer control con nosotros, nos declara la medicación que está tomando. Entre otras cosas que toma, pues yo no sé, yo he tomado un paracetamol hoy y tal, pues te anota el paracetamol, el Ventolin y tal. Y hay una dosis permitida. Y lo que se ha encontrado es una dosis mayor de la permitida. Además es un caso extraño, Claro. porque Froome en ese caso iba de líder y siendo líder sabes que te van a hacer un control. Sí, bueno, pero esto no sé hasta qué punto es algo significativo, porque hemos visto muchísimos líderes que han dado positivos por muchas sustancias. Eso es otra historia. Realmente hemos visto muchísimos líderes que han dado positivos por muchísimas sustancias. Pero bueno,
es un caso que, al menos, como con cualquier persona, como cualquier deportista, lo primero que hay que plantearse es que este señor es un deportista ejemplar. Y como deportista ejemplar que es, al menos merece poder dar una explicación sobre esa sustancia que se encuentra en su cuerpo. Y es en el proceso en el que está ahora, ¿no? Sí, Lo comentabas antes, Enrique, has estado en grandes vueltas, en el Giro, en el Tour. Vas a volver a hacer el Tour este año. Cuéntanos cómo es vivir una de estas grandes vueltas. ¿Es tu noveno Tour, será? sí, este año creo que es... el primer Tour que hice fue el de 2010. Y creo que el año que viene, 2018, será el noveno consecutivo que hago. ¿Cómo es vivir una gran vuelta como estas siendo un agente antidopaje? Pues es muy duro, es muy duro. ¿Cómo es el día a día? El día a día es matador, sinceramente. Sí, bueno, el problema sobre todo del Tour de Francia es que es un evento muy grande. Y entonces hay muchísima gente y es difícil acceder y desplazarse a los sitios. Para darse cuenta de la dimensión del Tour de Francia hay que estar allí. Y ver aquello es que estoy muy seguro de que es muy difícil organizar un partido de fútbol en, no sé, en el campo del Barcelona, del Real Madrid o del Bayern de Múnich. Pero es que imagínate que ese partido de fútbol se organizase cada día en un estadio móvil. Y cada día tiene que ser igual de bonito, igual de perfecto, igual de maravilloso. Y da lo mismo que acabemos en París que acabemos en un pueblo perdido de la región del Limousin, en Francia. Entonces, lo que es muy duro en ese sentido son el asunto de desplazamientos. Porque hay veces que estamos alojados a 100 kilómetros del sitio donde tenemos que trabajar y pagamos muchísimas horas de vehículo. He llegado a hacer en un Tour de Francia, en 27 días que estamos durante un Tour de Francia nosotros, hemos llegado a hacer cerca de 10.000 kilómetros y es no parar, arriba y abajo. Entonces el día a día es, somos 3 agentes y vamos acompañados de 3 médicos de la Agencia Francesa de Lucha contra el Dopaje y de 8 escoltas. Estos 8 escoltas son los que nos buscan a los corredores para hacerles el control, los que notifican que no se separan nunca del corredor para que no haya manipulación ninguna antes de hacer el control. Entonces somos como una pequeña familia, tenemos también 3 choferes que nos llevan a nosotros 3 y somos pues 3, 3, 9 y 8, 17, 18 personas que dormimos normalmente en el mismo hotel y nos vamos moviendo de ciudad en ciudad haciendo controles en función de la planificación que nos ha establecido la Fundación. Y empezamos, pues los primeros controles se hacen por la mañana sobre las 6 de la mañana. Si hay que hacer control a las 6 de la mañana, otros tenemos que salir del hotel a las 5, a las 4 y media, una cosa así. Llegar a hacer el control de la mañana, casi todas las mañanas hay controles previos, dependiendo de la clasificación, la planificación que haya, ¿no? Por cualquier motivo. Una vez que hemos hecho esos controles, enviamos las muestras con una persona que está allí única exclusivamente para evacuar esas muestras a los laboratorios. Después nos acercamos hasta el lugar donde acaba la etapa. Después de la etapa, normalmente en un Tour de Francia se hacen entre 8 y 10 controles diarios a 8 o 10 corredores, al ganador, el líder de la tal, otros el segundo, tercero, depende de clasificaciones, u otros que han sido designados por cualquier otra razón. De ahí estamos a las 6, las 7 de la tarde, vamos a nuestro hotel y algunos días se sale también por la noche a las 9, las 10, las 11 de la noche, antes de las 11 de la noche, que es la hora límite, para hacer controles en los hoteles. Entonces somos 3, nos vamos turnando, uno hace el de las mañanas, otros 2 hacen los de la etapa, vamos organizando así, pero es muy exigente, es una cosa muy exigente. ¿Y cómo es el trato con estas grandes estrellas? Hablamos de Froome, hablamos de Contador, principalmente las grandes figuras del pelotón internacional, porque vosotros al final estáis haciendo el trabajo, lo comentabas antes también, que a los equipos les interesa que se vea que el deporte es limpio, porque al final revierten su imagen, que parece estar en el ciclismo también. ¿Cómo es ese trato? El trato es muy correcto y muy agradable. Muy agradable. Yo me cuesta recordar algún incidente, alguna cosa desagradable con corredores. Es evidente, ¿no?, que a nadie le agrada que le despierten a las 6 y media de la mañana cuando tiene para hacer un control de orina o de sangre, que le saquen sangre, que únicamente que le despierten cuando el día de antes ha hecho 200 kilómetros y le esperan 250 por delante en bicicleta, subiendo, yo qué sé, 5 puertos de montaña de primera categoría. A nadie le agrada. Pero la gente está muy concienciada y los corredores están muy concienciados. Y trabajamos en un ambiente de mucho respeto. Ellos nos respetan mucho, yo me siento muy respetado en mi labor y tengo una relación muy correcta. No, claro, evidentemente no puede ser una relación de amistad cada uno ocupamos tenemos un papel, ¿no? Y no es una relación de amistad, pues es una relación correcta y agradable y yo hay veces que, por ejemplo, voy a una etapa del Tour, a la salida de la etapa, ¿no? Y llego allí a la etapa y cuando los corredores van a firmar en la hoja de firmas y demás,
pues muchos vienen a saludarme, hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estás? Bueno, pues tienes una pequeña relación, pero ya no eres la persona, no tenemos ninguna mala relación, ni una mala cara. Claro, lo que te digo, ¿no? Hay reacciones lógicas, ¿no? De un muchacho que le han despertado a las 6 de la mañana y pues a nadie le gusta, ¿no? Pero es una relación agradable, y es que me cuesta pensar en cualquier deportista con el que haya tenido yo un enfrentamiento. Aparte de que quizá hace 8 o 10 años era más complicado, porque yo siempre digo, ¿no?, que en el ciclismo de alguna manera hemos creado la normativa para el control antidopaje. Ha sido el deporte pionero en el control antidopaje. Quizá era porque teníamos el problema más grande. Hoy en día todo el resto de deportes hacen más o menos lo que se lleva haciendo en el ciclismo hace años. Pero, claro, hemos tenido que crear la normativa, hemos tenido que crear las costumbres, y ahora hay una normativa muy clara, muy evidente, todo el mundo conoce sus derechos, conoce sus obligaciones, y no suele haber malentendidos, con toda sinceridad. Sí. Bueno, Enrique, pues nada, un soriano en la Agencia Ciclista Antidopaje. Te agradecemos, como decíamos al principio de la entrevista, que nos hayas abierto tu casa y conocer un poquito más cómo trabajáis, porque yo creo que también es una forma de que la gente, todos los espectadores que nos están viendo, pues os vean de otra manera, que ese término vampiro no sea peyorativo como hablábamos al principio. Muchas gracias. Gracias a vosotros.